Hola, aquí está el video que les había dicho. Vamos a ver ejercicios de aplicación de funciones trigonométricas otra vez. Les había encargado problemas, pero antes de lo de los problemas, necesitan ustedes tener en cuenta conocimientos de ángulos entre paralelas, de sumas de los ángulos internos de un triángulo que es igual a 180 siempre. Conocer el teorema de Pitágoras y conocer acerca de razones trigonométricas, cosa que todos ya sabemos, esas cuatro. Así que partiendo desde ahí, vamos a empezar con el segundo problema. Dice, una bandera está en la orilla de un acantilado de 50 pies de altura, a la orilla de un río de 40 pies de ancho. Vea la figura 10.2.13. Un observador en la orilla opuesta del río mide un ángulo de 9 grados entre su visual a la punta del asta y su visual a la base del asta. Calcule la altura del asta. Para calcular la altura del asta no podemos tomar en cuenta el triángulo que se forma entre el asta y la visual de la persona que está a la orilla del río. ¿Por qué no? Porque no es un triángulo rectángulo. Esa es la única razón por la cual no lo podemos hacer directamente. ¿Dónde veo yo aquí un triángulo rectángulo? Bueno, pues yo lo veo ahí, está marcado en verde. Ese triángulo rectángulo, lo voy a pasar acá hacia el lado derecho, ese triángulo rectángulo tiene como base 40, tiene como altura 50, y voy a tomar en cuenta ese ángulo de referencia. ¿Por qué? Porque yo lo escogí. Puede ser cualquiera de los dos, el de arriba o el de abajo. El de 90 grados no se puede utilizar como referencia. Entonces, tomando en cuenta ese que está ahí, yo puedo establecer los nombres de los dos catetos. El de la derecha sería cateto opuesto y la base sería el cateto adyacente. Una vez que yo le puse nombre a esos dos lados del triángulo, puedo darme cuenta que la función que voy a ocupar va a ser la función tangente, porque la función tangente tiene tanto al cateto opuesto como al cateto adyacente. La hipotenusa en este caso no nos interesa. Entonces, tangente de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Después, si yo despejo el ángulo porque es lo que quiero conocer, me queda que la tangente a la menos 1 de 50 entre 40, si hago ese cálculo en la calculadora, me da igual a 51. Ok, entonces, yo ya conozco cuánto mide este ángulo de aquí. De acuerdo a que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre son 180, 90 más 51 nos dan 141 y por lo tanto el ángulo que falta mediría 38 para que los tres sumen 180 grados. Ahora, regresándonos a el esquema que tenemos del lado izquierdo. Dice, o estarán de acuerdo, que esa raya que yo les marqué aquí roja es una línea recta o un ángulo de 180 grados o ángulo llano. Entonces yo sé que en el triángulo verde el triángulo de arriba medía 38 grados. Entonces en la parte interna del triángulo, eso que yo les marqué aquí, ese ángulo debe medir 141, porque 141 más 38 me dan los 180 grados. Entonces ahora voy a voltear a ver este triángulo moradito que tengo aquí. Dice que el ángulo que acabamos de marcar mide 141, que el ángulo de la visual mide 9 grados, y entonces el ángulo que resta, el de arriba, mediría 30 grados. 141 más 9 son 150, más 30 dan los 180 que deben dar siempre. Entonces ese ángulo de ahí que está marcado debe medir 180 grados. Ahora lo que puedo imaginar, y es lo que
les pido que ustedes vayan observando, imaginando, viajando, es que hay otro triángulo rectángulo, que es este que vemos aquí, y ese triángulo rectángulo es el que tienen que resolver. Bueno, el segundo que tienen que resolver, pero el que nos va a dar un poquito la respuesta del problema. Ese lo voy a pasar para acá, para que quede un poquito más claro. Y arriba, el ángulo de arriba es de 30 grados. Sé que el ancho del río es 40, por lo tanto la base del triángulo es 40. Y quiero conocer este de aquí. Pónganle nombre a esa rayita roja, pónganle nombre a la base del triángulo. Y ya que tengan cuánto mide la rayita roja, no quiero decir cómo se llama, ya que tengan cuánto mide esa rayita roja, a esa cantidad le restan los 50 pies para saber cuánto mide el asta bandera. Recuerden que el asta es el palito que sostiene esa hermosa bandera de Estados Unidos. Y pues sería todo. Espero que le hayan entendido. Gracias.